Yali, no toca lilica el tonac. Ashanticatej y pantonali, matlacli, guan, se, oso, matli. Qué alegría saludarte en este día 11 mono. Un día para disfrutar, para beberse la vida a sorbos, así como disfrutamos del pulque o de un rico chocolate, porque matlacli, guan, se, oso, matli nos trae al mono después de un tiempo de reposo. El numeral 11 habla de eso, de un momento de silencio, de un quedarnos tranquilos, sintiendo la respiración en el cuerpo para después convertirnos en esa explosión florida que es el mismo oso matli. Oso matli es el mono, él es el que siembra el cacao. Hoy hace mucho frío, así que te invito a que te prepares un delicioso chocolate. Bajo la influencia del numeral 11, la pesadez de la existencia se vuelve una pluma de alot, esa guacamaya roja que acompaña hoy en el numeral 11 a Yohualtecutli, que también lo nombran Chalmecatecutli. Son advocaciones del mismo Mictantecutli. Por eso decíamos que es un tonali que también nos invita al reposo. Imagínate que en la noche anterior un osomatli se hizo ahí entre el polvo de los huesos de las antiguas humanidades y empezó a hacer gozo, algarabía en ese lugar de silencio y brotó de ahí cargado de flores y llegó hasta este plano, hasta este día en que Tonatiuh alcanzó su cenit. Osomatli tiene como regente al príncipe florido, a Xochipilli. Así que hoy tenemos la gracia de sonreír, de divertirnos, de gozar, porque estamos aquí para disfrutar. Y bueno, te tengo aquí unas letras, porque así con esa pluma que me diera a mí también a lo del día de hoy, bueno, pues yo he escrito, porque cuando escribes también, recuerda, creas tu realidad. Y dicen así estas letras. El eco que florece en la risa. Osomatli es el jardinero de Xochipilli que siembra semillas de cacao en las grietas del Mictlán. Es el aliento que limpia el vaho del espejo humeante con una carcajada de sabiduría, recordándonos que el placer no es un descuido, sino la medicina que vuelve a parir al espíritu. Osomatli, el mono, representa la agilidad de quien no se queda atrapado en el dogma, usando su cola, que es su conexión, se balancea entre lo denso y lo sutil, entre el espacio del Mictlán y el espacio en el tiempo del hombre, que es este donde el Tona, a pesar de que está nublado, va pasando y nos llega a cada rinconcito de nuestro cuerpo, transformando el reposo, ese de la muerte, en un nacimiento colorido, una expresión de alegría, de entusiasmo. ¿Cuáles son las claves para este tonali? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Bueno, el placer de estar aquí, procurando nuestro bienestar. Es decir, hay que disfrutar. Ustedes se han comido una fruta jugosa y dulce, un mango, por ejemplo, un mango Manila, estos de allá de Chacaltianguis, ¿cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo han visto a los niños comer mango? Se embarran toda la cara. Así hay que disfrutar la vida, como comerse un fruto. Eso lo aprendí de una gran psicóloga argentina, Virginia Bauer. Y bueno, también vamos a trabajar la higiene de nuestro espíritu, de nuestro corazón y nuestro cuerpo y también de nuestra mente. Hay, así como los monos los han visto, como en grandes familias se expulgan unos a otros, bueno, pues así nosotros vamos a quitar de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, esos dogmas y juicios severos que ya no nos funcionan, que nos impiden movilizarnos, que nos impiden sonreír. Y bueno, la sonrisa es analgésico, es la mejor medicina para el corazón. Hay quienes dicen que ríen de alegría,
que hasta de tristeza o de nervios o cuando están así que se sienten en peligro. Bueno, a mí me sucede cuando me siento atrapada en problemas o que no sé qué responder, me río. Y esa sonrisa a veces se confunde, pero es para mí como un mecanismo de defensa, porque en la vida hay que reírse también de los problemas. Miren, todo tiene solución, hasta la muerte, porque vamos y venimos del Mictlán, ¿cierto? Tomemos hilos de esta humedad y la explosión artística de Xochipilli. Ponte tus flores, mira, viste a Istli. He amanecido entre nubes preñadas de agua, un frío que es caricia de Mictlantecuhtli en los huesos. Cruje el esqueleto en su sordo palpitar bajo el aguacero, mientras los... Amanecer entre nubes preñadas de agua, un frío que es caricia de Mictlantecuhtli en los huesos. Cruje el esqueleto en su sordo palpitar bajo el aguacero, mientras los hilos de Tonatiuh tejen encajes entre la bruma, afuera las aves dictan el ritmo de lo divino. La corriente sigue su curso y mi centro te nombra. Cada letra de tu nombre, Xochipilli, la beberé a pausas, como el pulque divino de la vida, haciendo un altar en cada encuentro de cada sílaba. Pétalos nacidos en el Mictlán, recreando burbujas de cacao, memorias de espuma, donde el tiempo se detiene para dejarnos jugar. Hoy yo misma soy el 11, soy la ligereza de Ozomatli. Visto las plumas de la guacamaya roja y traigo flores que sueñan ser mariposas. Muelo mis propios huesos para volverme a parir en el gozo y con la agilidad del mono, entre follajes de los días, visto la máscara de Hécatl para volar, volar hasta encontrarte. Sabemos que el mono en la mitología es una representación o un nahual del mismo Yayauquitezcatlipoca, que hoy lo tenemos en la advocación de Istli. Sabemos que el mono es el nahual de Yayauquitezcatlipoca. Él se transformaba en ese ser para seducir a las mujeres en el Tianquisco. Y también hoy tenemos a Yayauquitezcatlipoca como señor de la noche, porque Istli es una advocación de ese espejo humeante que nos acompañó ayer y hoy también se hace presente. Así que vamos a sonreír y a disfrutar, que es consumir el fruto del día. Y el conjuro que traigo para ti es el siguiente. En este ciclo, mi esencia se funde con Matlactli Huan Se Ozomatli, vibrando en la frecuencia de deleite puro. Soy la viajera que retorna de los umbrales del Mictlán, cruzando el eco de las lajas de obsidiana para despertar con una intuición cristalina. Mi corazón cargado de tona se expande, se contrae en esa danza sagrada de la vida. Hoy habito el rostro de Xochipilli, de Xochiquetzal. Soy la belleza que florece, el amor que se entrega y el mono que siembra el cacao de la abundancia en la tierra del espíritu. Que la risa sea tu mejor medicina el día de hoy. Que el arte forme parte de tu existencia y sea la dirección que tomes para encontrar el tona. Recuerda que estamos en temporada de cursos. Puedes inscribirte al curso Amoxtli, Tonalpohualli 1, presencial será Tonalpohualli 3 y también topónimos, para que conozcas el secreto que guarda toda esta cosmovisión de estos pueblos que pisaron y que anduvieron y dejaron una huella maravillosa en esta tierra que hoy llamamos México. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Activo Tasque!